Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Vida Sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso para iniciar ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos al tema de la salud. En primer lugar, vamos a tener a Elena Kalinnikova para que nos hable de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo. Y luego ya saben que daremos un salto cualitativo, nos iremos a la salud de la mente, a la salud de la psique, y ahí quien estará con nosotros será don Miguel Ángel Alcarria. Pero bueno, Elena Kalinnikova ya ha llegado. Muy buenas noches, Elena. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Buenas noches, César. Pues hoy vamos a hablar del gran libro del profesor Arnold Ehret, El sistema curativo por dieta mucosa. Y veremos las leyes que rigen la naturaleza explicadas por él. En su libro nos explica qué alimentos son buenos para nuestro cuerpo y cuáles son los que producen enfermedades. Y también nos habla de cómo hacer una dieta de transición y del ayuno. Y según el profesor, con quien estoy de hecho completamente de acuerdo, llevamos comiendo incorrectamente desde hace miles de años y nuestros intestinos sufren y cargan diariamente con más de 4 kilos de peso de materia fecal retenida, provocando un envenenamiento del flujo sanguíneo y de todo el organismo. Y también dentro de nuestro cuerpo se almacenan importantes cantidades de mucosidad, toxinas, venenos, medicamentos, etc. Y profesor Arnold Ehret nos cuenta en su libro cómo la humanidad debe comprender cuál ha sido el error dietético que nos llevó y nos sigue llevando al sufrimiento y a la enfermedad para así poder cambiar el destino del ser humano y devolverlo de nuevo a lo que ya fue en tiempos pasados, un ser perfecto y puro. Y es el método que permite al paciente, de hecho, comprender en todo momento qué es lo que está sucediendo mientras está ocurriendo el proceso curativo. Y también cómo controlar la eliminación de desechos y materia de enfermedad mediante combinación de alimentos y práctica de ayunos, tan de hecho famosos hoy en día. Arnold Ehret afirma que solo existe una sola enfermedad y es debido a la obstrucción por materias extrañas o desechos producidos por los malos hábitos de comer y de vida que la humanidad ha estado llevando durante su vida civilizada. Arnold Ehret fue un educador y profesor alemán venerado como el verdadero padre de la naturopatía, y sus seguidores consideran sus escritos como los estudios más importantes sobre la salud y la conservación del cuerpo humano. Los heretistas, como se autodenominan quienes comparten los puntos de vista de Arnold Ehret, siguen convencidos de que ningún científico ha sido capaz de superar la obra del famoso naturópata. Y de hecho, apoyo completamente este punto de vista, ya que procuro seguir esta dieta en los últimos 9 años de mi vida y he podido comprobar que funciona de maravilla. Y cada vez que me he alejado de estos principios, también he observado notables cambios en mi salud poco satisfactorios. Lo triste, lo trágico y a la vez incomprensible ha sido la misteriosa muerte a la edad de 56 años del profesor Ehret tras compartir sus conocimientos con el mundo cuando llevaba muchos años tratando con éxito diversas dolencias con ayuda de su dieta mucosa y ayuno, después de que él mismo se curara de una grave enfermedad renal de la cual murieron su padre y su hermano. Y él mismo fue etiquetado como el paciente terminal por la medicina tradicional.
A los 31 años, Arnold fue diagnosticado de nefritis crónica y 24 de los médicos más respetados de Europa reconocieron que su caso era incurable. Luego, desesperado, se sometió a 3 cursos de hidroterapia, CNAIP, en el sanatorio y experimentó un gran alivio y sintió ganas de seguir adelante, pero no se curó. Le trataron en otros 5 o 6 sanatorios y probó todos los métodos conocidos en Europa, lo que le costó una fortuna, pero aunque no conseguía recuperar de todo la salud. No obstante, logró averiguar que los principales síntomas de su enfermedad eran mucosidad, pus y proteínas en la orina, así como dolor en los riñones. Y en el año 1899 viajó a Berlín para estudiar el vegetarianismo y después a Argelia, donde experimentó con dietas de ayuno y fruta. Llevando este estilo de vida, Arnold se curó a sí mismo. Los experimentos de Eret, que experimentó de hecho consigo mismo y también con el vegetarianismo, la ingesta de fruta, los ayunos periódicos combinados, con el ciclismo de larga distancia. Uno de esos paseos en bicicleta tuvo una longitud total, de hecho, de unos 1.200 kilómetros. Y pronto confirmaron lo acertado de su elección. Eret ha viajado mucho en bicicleta, especialmente por el norte de África, Asia e Italia. Y en estos viajes se puso a prueba a sí mismo, conscientemente soportando el increíble esfuerzo de viajar tanto en bicicleta como a pie. Comía exclusivamente fruta, sobre todo uvas, y bebía zumos de fruta. Viajaba con un compañero que sufría de la tartamudez y que era 10 años más joven que él, pero su salud ya estaba considerablemente debilitada. Y juntos se sometieron a duras pruebas. Para comprobar que su método era el correcto, de vez en cuando volvían a su antigua dieta de alimentos tradicionales, pero ahora sus órganos, mucho más sensibles, rechazaban inmediatamente esos alimentos. Para probar su resistencia al esfuerzo, ambos viajaron juntos al norte de Italia, donde realizaron una caminata continua de 56 horas a pie. Y durante este trayecto apenas descansaron, durmieron o comieron, solo bebieron agua. Y esto fue después de 7 días de ayuno, durante los cuales solamente habían consumido una vez al día 1 kilo de cerezas. Y a continuación, tras una marcha de 16 horas, el propio Eret realizó 360 sentadillas con extensión de brazos en cuestión de minutos. Otras pruebas de fuerza mostraron resultados impresionantes y el joven compañero de viaje también mejoró considerablemente su salud. Solo su tartamudez permaneció inalterada. Y de repente a Eret se le ocurrió que este defecto también era consecuencia de la mucosidad y toxinas acumuladas en su cuerpo. Después se quedaron en un lugar apartado de la isla de Capri y continuaron con el ayuno, tomando el sol a diario durante 4 o 6 horas a una temperatura de 39 grados. Notaron que sus cuerpos estaban tan limpios que ni siquiera sudaban. Y el 18º día, el joven compañero de viaje se quedó muy ronco y se asustó pensando que iba a perder la voz. Y sin saber en ese momento cuál era la causa de este problema, Eret le sugirió que terminara su ayuno consumiendo 1,5 kilos de higos. Y tras tal ingestión de esa fruta, el joven amigo expulsó mucosidad de su garganta durante 1 hora y su cuerpo se limpió de todas las formas posibles. Recuperó la voz y su tartamudeo desapareció por completo y para siempre. Eret estaba muy orgulloso de que juntos hubieran conseguido aquello, lo que no pudo el padre rico del compañero de su viaje conseguir en muchos años, que había consultado a casi todos los especialistas conocidos, gastándose una fortuna, pero sin resultados. Y así de contentos y felices continuaron su viaje. Entonces, ¿cómo murió el doctor Eret? Según la policía, el 9 de octubre de 1922, paseando por Nueva York, doctor Eret se cayó y murió del golpe en la cabeza. Pero la verdad es que es muy sospechoso y poco probable que una persona como él, que había recorrido prácticamente toda Europa en bicicleta o a pie,
muriera en estas circunstancias. Y según las enseñanzas del Dr. Eret, la causa de las enfermedades humanas reside en el consumo de alimentos que forman mucosidad y pus. Los alimentos son la clave de la salud humana y renunciar a ellos es la única forma de curar el organismo. El autor escribe que observó muchos casos de inanición y se convenció personalmente de que para la naturaleza hay una sola enfermedad y la causa de todas las dolencias, que son los desechos acumulados, las sustancias extrañas y la mucosidad. Y el principal descubrimiento de Arnold Ehret es que la comida muerta, como lo llama, es decir, comida procesada, cocinada, etc., puede causar adicción como las drogas. Y cuanto más mucosidad se acumula en el organismo, más alimentos consume una persona para aliviar el síndrome de abstinencia. Casi toda la población puede denominarse comedores compulsivos empedernidos, según él, que tienen problemas de salud debido a una alimentación inadecuada. Y Arnold Ehret fue el primero en plantear que la pureza del organismo depende de la alimentación. Entonces, vamos a ver algunos de los supuestos principales. Por ejemplo, relacionó todas las enfermedades con la obstrucción, llenando con desechos los órganos internos. También denomina a la comida cocinada como muerta, entre comillas, afirmando que impide la purificación natural del organismo. Según él, la enfermedad es un intento del organismo de limpiarse urgentemente de los residuos acumulados. Y que no son las enfermedades las que deben tratarse, sino que el propio organismo. Y los alimentos muertos no solo atascan el organismo, sino que lo mantienen en el límite de sus posibilidades. Y el alimento natural y más adecuado para el ser humano es el alimento vivo. El autor aboga por una dieta sin mucosidad que incluye alimentos que no contengan almidón. Entre ellos se encuentran las verduras, las frutas y las hortalizas de hoja verde. Además, este método incluye periodos largos y cortos de ayuno. Ehret cree que esta es la única forma posible de curar, por ejemplo, tales males como la impotencia, la infertilidad y otras enfermedades que la medicina moderna aprendió a combatir no hace mucho tiempo, pero aún así, en la mayoría de los casos, siendo el remedio peor que la enfermedad. Y muchos defensores de la medicina alternativa, como podría ser Paul Breck o Marva Gagnan, dan recomendaciones generales sobre el ayuno en sus escritos, y Arnold Ehret, en cambio, advierte que cada caso individual y no está sujeto a reglas generales. En ningún caso se debe recurrir al rechazo total o parcial de la comida sin el consejo de un especialista, porque una persona puede recuperarse completamente y otra persona, en cambio, solo empeorar su situación. El naturópata está convencido de que antes de empezar a limpiar el organismo es necesario comprobar el estado general y el grado de impureza. Y las enseñanzas de Arnold Ehret han sido objeto de controversia entre eretistas y partidarios de la medicina tradicional durante muchos años. Ehret afirma que la medicina oficial conoce unas 20.000 enfermedades y el nombre de cada dolencia se asocia al lugar donde hay acumulación de mucosidad y toxinas. Y el uso de medicamentos recetados por médicos cualificados tras un examen solo empeora las cosas. El catedrático alemán califica los datos científicos de prejuicios médicos e insta a los lectores a velar por la limpieza del cuerpo, tal y como nos la proporciona la propia naturaleza. Entonces, vamos a ver los puntos de vista científicos de él. Por ejemplo, la causa de todas las enfermedades para él es la mucosidad, al igual que en los casos de la tartamudez, el reumatismo, las enfermedades venéreas e incluso los trastornos mentales. No es el corazón, según él, sino que son los pulmones los que mantienen la sangre en movimiento a través de los vasos. En apoyo en esa teoría, Ehret cita el hecho de que el aumento de la respiración provoca un aumento del ritmo cardíaco. Luego, para entender cómo se digieren los alimentos en el cuerpo, Ehret sugiere poner una de sus comidas en una olla, mezclar bien y meter en un horno calentado a 38 grados durante media hora, luego sacar, cubrir con una tapa y dejar toda la noche. Por la mañana le esperará una desagradable masa formada por pus.
Al mismo tiempo, no tiene en cuenta que la digestión no es ni mucho menos una olla, sino un proceso químico en el que los alimentos se mezclan primero con el jugo gástrico y luego pasan por el tracto gastrointestinal, descomponiéndose en componentes. Y estas y muchas otras afirmaciones se reducen a una sola cosa. Cuanto más aprende una persona las leyes de la naturaleza, menos susceptible es a las enfermedades destructivas. Y al pasar hambre, una persona elimina del cuerpo los productos de desecho que se forman como resultado de una nutrición inadecuada. Las enseñanzas de Arnold Ehret tienen unos 100 años y escribió sus obras basándose en su propia recuperación de una nefritis, que es la inflamación de los riñones, y en su tratamiento de miles de enfermos terminales. Pero hay que reconocer que a principios del siglo XX la medicina tradicional estaba menos desarrollada, por lo que la mayoría de las esperanzas estaban puestas en los tratamientos alternativos. Pero antes de aceptar este estudio como guía nutricional, se recomienda consultar sobre las contraindicaciones con un especialista. Así que con este libro interesantísimo, que pienso yo que cada uno que está preocupado por su salud también debería tenerlo en casa y haberlo leído por lo menos una vez en su vida para tener una idea más, una perspectiva más, y seguramente encontraréis algo que os guste también y que os sirva. Muchísimas gracias a todos. Pues no nos cabe la menor duda. Elena, nos vemos, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Otro para ti, César.